¿Cuántas veces hemos sido decepcionados por las faltas de promesas? Creo sinceramente que en más de una ocasión. Los hombres tienden a no cumplir lo que prometen, pero Dios no es así. Dios siempre cumple al pie de la letra sus promesas. Eso es lo que vemos a través de las Escrituras. Dios cumpliendo cada palabra pronunciada por su boca y por su palabra. A Abraham, por ejemplo, como hemos visto, Dios le hizo una promesa. En Génesis capítulo 12 le dijo en el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en este capítulo especialmente vemos que Dios hace lo que tiene que hacer para hacer cumplir esa promesa aún a través del dolor de Abraham. Así que desempaquemos este capítulo comenzando en el versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, básicamente todo lo sucedido en el capítulo anterior. Pero mayormente vimos que Dios ya había comenzado a probar la fe de Abraham. Y a raíz de esto vimos cómo la vida de Abraham era realmente difícil. No por culpa de Dios, sino por el hecho de él haber cometido un error al haber procreado un hijo ilegítimo con Agar, la sierva de Sara, su esposa. Así que como resultado o como consecuencia, en efecto, Abraham sin lugar a dudas se dio cuenta que su vida se le había dificultado. Sus bienes, sus riquezas no impedían que él sufriera como todo ser humano, pues Abraham tuvo que dejar a su hijo Ismael. Abraham se vio forzado a abandonar a su retoño, a su propia carne, y eso fue muy, pero muy duro y difícil para él. Decía el capítulo 21 en el versículo 11, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Y aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Ismael seguía siendo su hijo. Y para Abraham esto no fue nada fácil. Abraham verdaderamente sufrió. Pero Dios tenía un plan con Abraham. Un gran plan y un maravilloso plan. Así que ahora en este capítulo Dios continuaría probando su fe para ver si él le iba a ser fiel, pero más que nada con el fin de Dios cumplir sus propósitos en él. Una vez más, en el capítulo anterior, Dios lo probó con su hijo Ismael, pero ahora Dios volverá a hacerlo, no con Ismael, sino con su otro hijo, con Isaac, con el hijo de la promesa. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto no es fácil de digerir. Cualquier padre diría, ¿qué? Y aún los que no han experimentado el privilegio de ser padres quedan perplejos, confusos, tal vez desconcertados, sin saber qué es lo que se debe de hacer, pensar o decir. ¿Cómo que Dios le está mandando a Abraham a hacer tal cosa?
Esto es algo verdaderamente difícil de entender, pero la Escritura es clara. Y aquí vemos imperativos. Vemos que Dios le dice, toma, ofrécelo. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Vete a la tierra que yo te mostraré, Moría, y ofrécelo en holocausto. Abraham no podía negar lo que había escuchado. Él no se podía hacer como el que no había escuchado nada. Los que tienen hijos no han tenido la experiencia en alguna ocasión que le hablan tal vez a uno de sus hijos y ellos se hacen como que no oyen. Abraham había escuchado a Dios. Dios le había hablado directamente y con voz audible. En el versículo 1 dice que Dios le habló y al final del versículo dice que Abraham respondió y dijo, Señor, heme aquí. Abraham dijo, aquí estoy, Señor. Y una vez teniendo la atención de Abraham, Dios le da directrices específicas. Toma, vete y ofrécelo. Toma a tu único hijo, vete a esta tierra y ofrécelo en holocausto. En otras palabras, Dios le dice a Abraham, sacrifícalo. Este sacrificio debía de ser un sacrificio de sangre. Así que en otras palabras, más claras todavía, Dios le decía a Abraham, mata a tu hijo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios querría hacer algo así? Creo y estoy de acuerdo con lo que dijo un comentarista al respecto. Esta prueba no era para el beneficio de Dios, sino para el bien espiritual de Abraham. Y si usted sigue leyendo y estudiando lo que implicaba un sacrificio en el Antiguo Testamento, un sacrificio en términos simples simbolizaba la total dedicación de una persona hacia con Dios. O sea que el amor de Abraham por Isaac, aunque era correcto y era bueno, debía de ser menor que el amor que Abraham tenía por Dios. ¿Pudo el amor por su hijo ser más fuerte? Pero Abraham necesitaba tener la oportunidad, ahora sí que consciente, de poner a Dios en primer lugar. Y con esta prueba Dios iba a llevar la preparación de la fe de Abraham a su máxima culminación. Y no por poco se le conoce como el padre de la fe. Pero yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué hubiese hecho usted, mi amado hermano? Si usted tuviera que escoger a alguno de sus hijos, ¿estaría dispuesto a pasarle la navaja sobre su cuello o clavárselo en su pecho para sacrificarlo? Aquí el punto no es si nosotros lo haríamos o no. Aquí el punto es que fue Abraham el que fue probado. Y ciertamente vemos la reacción de Abraham a continuación. Versículo 3. Así es como él respondió. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El versículo 1 nos dice claramente que Dios probó a Abraham y nosotros lo sabemos porque así lo leemos. Pero ¿saben? A diferencia de nosotros, Abraham no lo sabía. Él no sabía que Dios simplemente iba a probar su fe, mas sin embargo, Abraham estaba dispuesto a demostrar por lo menos 2 cosas. 1, que Abraham amaba a Dios y 2, que su fe en Él iba a ser verdadera. Abraham le creía a Dios
por todo lo que él era y por todo lo que él le había prometido. Así que la pregunta es exactamente qué fue lo que le creyó. Bueno, entre muchas otras cosas, ya leímos Génesis capítulo 12, Abraham creyó lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 17, versículo 21, en donde Dios le dijo exactamente estas palabras: mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Ahora, el texto no nos revela exactamente qué era lo que pasaba por la mente de Abraham. Algunos han especulado que Dios simplemente podía hacer otro milagro dándole a Abraham otro hijo. Y eso es cierto. Pero eso no es verdaderamente muy convincente, ya que Dios ya había dicho que la promesa se cumpliría, no en otro hijo, sino ¿en quién? En Isaac. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Ya se había dicho que la promesa se iba a cumplir en él. Así que no nos vayamos tan lejos y especular a la ligera sobre lo que Abraham estaba pensando en esos momentos. Y aunque estoy, pero súper seguro que miles de cosas atravesaban sus pensamientos, aquí lo que la Escritura nos está enseñando son dos cosas muy, pero muy importantes. Que Abraham le creía a Dios y de que él estaba dispuesto, totalmente dispuesto a obedecerle. Le creía a Dios y estaba dispuesto a obedecerle. Ahora, en principio, estoy 100% seguro que Dios jamás nos pondría una prueba similar. Debemos de entender, es un caso único y particular de Abraham. Pero en otro principio, Dios ya nos ha hecho a nosotros muchas, pero muchas promesas. Promesas que nosotros ya hemos creído y las hemos afirmado con un amén. Pero y entonces, cuando viene la prueba, mi amado hermano, ¿sigues creyendo en Dios? Verdaderamente esto es algo para por lo menos meditar. Dios no nos va a pedir a nuestro hijo, no nos va a pedir que vayamos a un monte, no nos va a pedir que agarremos un cuchillo y matemos a nuestro propio hijo. Eso lo hizo con Abraham. Él sabía el corazón de Abraham, lo conocía íntimamente y sabía que Abraham no le iba a fallar. Pero Dios sí nos ha hecho muchas otras promesas. Y cuando viene ese tiempo difícil, la pregunta es, ¿sigues creyendo? Con esa misma fe que Abraham tuvo. Tal vez no a esa escala, pero ¿sigues creyendo? Muchas veces cuando pasa algo en nuestras vidas, que muchas veces puede ser una prueba de parte de Dios, lo primero que hacemos es esto: dudar de Dios y decir, esto no puede venir de parte de Dios, o incluso lo tomamos tan inmaduramente que somos capaces de echarle la culpa a Dios, o incluso hasta somos capaces de enojarnos con Él y reclamarle diciéndole, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? Pero no fue así con Abraham. Abraham simplemente escuchó la voz de Dios y seguido fue y se paró inmediatamente y temprano de mañana, nos dice el texto. ¿Para qué? Para cumplir con el mandato de parte de Dios. Y no era cualquier mandato, no era cualquier orden. Él había sido instruido para sacrificar a su propio hijo. ¿Cómo respondes tú cuando escuchas la voz de Dios? ¿Te acobardas? ¿O tu fe es sólida como nuestro padre Abraham? Dijo un comentarista, hablando de Abraham, nos maravillamos de su obediencia absoluta y rápida. Dios no tuvo respuesta de Abraham, ni argumentos, ni siquiera una pregunta, solamente obediencia.
Y la pregunta es, ¿cómo es tu obediencia, mi hermano, mi hermana? Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aparentemente la tierra de Moría estaba un poco lejos, aproximadamente eran unos 80 kilómetros de donde él partió. Así que le tomó a Abraham 3 días para llegar hasta ese lugar. Dijo un autor, 3 días de viaje le darían tiempo suficiente para pensar. Y yo diría, mucho tiempo para pensar. Y luego continúa diciendo el autor. Y podemos estar seguros de que Satanás le dio una docena de razones por las que no debía sacrificar a su hijo. Ciertamente le llegó la duda. Ciertamente fue tentado a regresarse a casa y proteger a su hijo, pero no hizo eso. Abraham estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y una vez llegando a ese lugar, y me imagino y creo que aquí es válido especular un poco debido a la naturaleza del evento que estaba a punto de suceder, de que tal vez la adrenalina corría por todo el cuerpo de Abraham al ver a lo lejos el lugar indicado. Él sabía lo que Dios le había mandado hacer, pero afortunadamente Abraham ya lo había resuelto en su mente y en su corazón. Abraham creo que verdaderamente personifica miles de años atrás las palabras de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y luego le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aunque Abraham todavía no conocía al Mesías como tal, no tenía la imagen de la cruz, no sabía exactamente lo que iba a suceder, de que él iba a tomar los pecados de todos aquellos que iban a creer en él, Abraham confió en ese mismo Dios, confió en sus promesas. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Seguirías confiando en Dios y en sus promesas? ¿Seguirías confiando en el poder del Evangelio? Cuando testificas acerca de Jesucristo, ¿te da pena? ¿Te da vergüenza? ¿Y se te olvida lo que Él ya ha hecho por ti? Él ha prometido que Él estaría contigo hasta el último momento de tu vida aquí en esta tierra. ¿Por qué no actúas en fe? Y si lo haces, gloria a Dios. Pero déjame exhortarte si no es el caso. Déjame, por favor, tal vez rogarte a que confíes en lo que afirmas cada domingo. Abraham estaba lejos de ser un cobarde. Él se dio cuenta de que él le servía al Dios verdadero y estaba más que dispuesto a obedecer cualquier cosa. Y de hecho lo vemos en el siguiente versículo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En otras palabras, este debía de ser un momento íntimo. Dios, Abraham y la víctima para el holocausto.
Los siervos no podían ser testigos del sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos no lo iban a entender, se iban a echar corriendo asustados. Iban a decir, mi amo está loco, está fuera de sí. Debe de ser un momento íntimo. Así que Abraham los deja atrás. Pero noten por favor aquí estas palabras pero tan importantes de Abraham. Abraham sabía que él era el que tenía que realizar esos movimientos con su mano para tomar el cuchillo y atravesarlo por la piel de su propio hijo. Pero noten lo que dice aquí. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Yo y el muchacho adoraremos. En otras palabras, la mente de Abraham estaba libre de cualquier pensamiento erróneo. O sea, estaba pensando claramente. Él sabía que no iba a asesinar a su hijo. Abraham estaba convencido de que él no iba a cometer un crimen y que no había maldad en su corazón. Más bien, Abraham describió correctamente que el acto que iba a realizar era un acto de adoración. ¿Lo entiende usted? ¿Honestamente lo entiende? Si su respuesta es no, está bien. Solamente crea lo que dice la Escritura. Solamente crea de que Dios sigue siendo bueno y justo y santo y que Él hace lo que hace y lo hace muy bien. El punto aquí es de que Dios estaba probando la fe de Abraham. Y qué sorpresa. Qué sorpresa porque muchos de nosotros tal vez no actuaríamos como Él. Pero noten también lo siguiente que dice aquí este versículo. Dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y noten lo que dice al final. Y volveremos a nosotros o a vosotros. Pregunta, ¿cómo era eso posible? Respuesta, no lo sé. Simplemente yo no lo sé. La traducción de la palabra hebrea volveremos es una forma enfática de un verbo que expresa la determinación del que está hablando. En otras palabras, Abraham estaba tan convencido, estaba tan determinado y tan seguro que una vez habiendo adorado a Dios, ofreciendo el holocausto, una vez terminando el acto, él iba a volver ¿con quién? Con su hijo. Un autor se atrevió a decir lo siguiente: si Dios me ordena matar a Isaac y yo le obedezco, entonces Dios traerá las cenizas de Isaac a la vida y los dos descenderemos de esta montaña. De nuevo, Abraham no sabía que esta era una prueba. Él no sabía que Dios lo iba a detener. Abraham solamente sabía una sola cosa, y era esta: que le creía a Dios. Que le creía a Dios. Así de simple, pero así de misterioso, así de sencillo, pero al mismo tiempo aún así difícil de entender. Cuando todo parece que no tiene solución, ¿sigues creyendo en Dios? Cuando has tocado el fondo y ves que no hay salida, ¿confías en su poder? Cuando todo el mundo te ha dado la espalda,
Cuando todos te han tachado de loco. Cuando se han burlado de tu cristianismo, ¿sigues confiando en Él? Espero y oro que así sea, mi hermano. Nuestra fe siempre, escucha esto, siempre se debe de manifestar ante cualquier prueba. Por más difícil que ésta pueda ser. Tus ojos, tu mirada, tu enfoque siempre deben de estar puestas en la persona y obra de Cristo Jesús. Debemos de confiar siempre en Dios. Porque en momentos así usualmente hacemos hasta lo contrario. Dejamos de confiar en Dios. Mi amada iglesia, esto es demasiado triste. Es demasiado triste porque Dios, escucha, es la única persona, la única en la cual verdaderamente podemos confiar. Puedes tener una relación íntima con una persona, pero yo te aseguro que nunca podrás confiar en ella como lo puedes hacer con Dios. Así que Dios es el único que es digno de nuestra confianza. A diferencia de los hombres, Él nunca miente. Y aquí está lo mejor de todo. Él nunca falla para cumplir con sus promesas. Nunca. Números capítulo 23, versículo 19 dice: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. A diferencia de todos los hombres, Dios tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él planea y propone hacer. Cuando Dios había prometido destruir a Siria por haberse metido con la nación santa de Dios, la nación de Israel, en Isaías 14, versículo 24, nos dice que Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Pero aunque a veces, y especialmente cuando estemos en medio de la prueba, no pensamos correctamente, nosotros debemos de entender que los planes de Dios siempre, pero siempre son perfectos, santos y justos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos, estamos completamente seguros y convencidos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y aquí está la cláusula, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez nuestra fe no es tan segura y posiblemente no lo está porque no la hemos reforzado con el poder de la palabra de Dios. Y si tan solamente somos diligentes y nos esforzamos en conocer a Dios a través de su palabra, nos vamos a dar cuenta de que Él es digno de nuestra confianza y Él en nosotros va a crecer diariamente. Porque conocerlo a Él es confiar en Él.
Abraham sí creyó, tanto así que su fe, dice la Escritura, le fue contada por justicia. Dios lo declaró justo ante su trono de gracia. Y una vez más, decía el autor, nos maravillamos de su obediencia absoluta y rápida. Dios no tuvo respuesta de Abraham, ni argumentos, ni siquiera una pregunta, solo obediencia. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Es como si pudiéramos ver la escena. Y en cámara lenta puedo tal vez visualizar el rostro de Abraham. El muchacho no sé, pero Abraham es posible que él iba con terror. Pero es como si no lo tuviera. Él estaba plenamente convencido de lo que tenía que hacer. Toma todo lo que él necesita, la leña, la prepara, la pone sobre su hijo y luego toma el instrumento para el sacrificio, el cuchillo. Y cualquier sacrificio de un animal tenía que ser hecho en excelencia, tenía que ser hecho con precisión, y para eso se necesitaba un cuchillo, pero filoso. Abraham lo toma y con ese cuchillo iba a sacrificar a su propio hijo. Así que él estaba listo. Pero una vez, habiendo dejado a los siervos con el asno, hubo una conversación que fue iniciada por el muchacho, por Isaac. Era muy posible que Abraham, aunque convencido y confiando en Dios, estaba tenso debido a que estaba a punto de ofrecer un holocausto utilizando a su propio hijo como víctima. Así que el joven, viendo a su padre serio, sin hablar, sin decir una palabra durante el trayecto, le dice lo siguiente en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí vemos por primera vez a Isaac pronunciando palabras. Isaac ya era un muchacho, y por lo que vemos, él ya tenía un entendimiento sobre el sistema de los holocaustos. Isaac sabía tanto lo que significaba y lo que se necesitaba para llevarlo a cabo. Y viendo que él y su padre tenían ya los elementos necesarios, el fuego y la leña, excepto uno de ellos, y se podría decir que el más importante, al Isaac darse cuenta, le hace la pregunta a su padre: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, esta fue su respuesta: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Obviamente Abraham no le iba a dar detalles de lo que estaba a punto de realizar. Era en realidad como si Abraham estaba evadiendo la pregunta del muchacho, sí. Pero también la manera como respondió era una que quitaba toda la carga sobre él para depositarla en Dios, quien finalmente sabía que él y únicamente él sabría dar el mejor resultado de esta tremenda prueba en su vida. Así que siguieron caminando juntos, versículo 8, parte final, e iban juntos, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar
sobre la leña. Finalmente se llegó el momento, llegaron al lugar indicado y Abraham hizo todos los preparativos, edificó un altar, o sea, con sus propias manos levantó y formó el altar, puso la leña sobre pero lo que impresiona de este versículo es lo siguiente: ató a Isaac, su hijo. Quisiera que nos remontáramos un poco a lo que ya hemos estudiado juntos en este libro. Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa por primera vez, ¿recuerda? Génesis capítulo 21, versículo 5 nos dice que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Sara tenía 90 años. Así que Abraham y Sara esperaron 25 años para el cumplimiento de la promesa de Dios. 25 años, un cuarto de siglo. Gracias. Pongámonos a meditar en esa realidad mientras tomo poquita agua. 25 años. Y ahora no solo ese hijo iba a morir, el mismo Abraham, su padre, lo iba a sacrificar. Yes. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cómo es que podemos asimilar esta historia? Si no fuera por las Escrituras, ya estuviéramos incluso hasta blasfemando el nombre de Dios. Pero afortunadamente hemos recibido la fe al leer y creer lo que aquí dice. Y específicamente el autor de Hebreos, creo, nos ayuda a entender lo que pasaba por la mente de Abraham en esos precisos instantes. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 18, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para obedecer los mandamientos de Dios, Abraham tuvo que básicamente pasar por alto todos los argumentos que su corazón y su razón le decían para poder concentrarse totalmente en la promesa de Dios: estableceré yo mi pacto con Isaac. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El texto no nos dice cuántas pulgadas o cuántos centímetros tenía ese cuchillo de la piel de su hijo, pero el punto aquí es que él estaba a punto de hacerlo. Pero en ese preciso momento es cuando Dios interviene. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. En otras palabras, lo que aquí estaba sucediendo era esto: Dios sabía que en el corazón de Abraham el sacrificio necesario ya se había realizado. No tenía que cometer el acto en sí, en su corazón ya estaba hecho. Abraham había sometido completamente su voluntad. Estaba dispuesto
a ofrecer a su hijo en obediencia a la palabra de Dios y en el amor que él le tenía a su Señor. Dijo un comentarista, Dios permitió a propósito que la situación llegara a este punto para demostrar que Abraham había hecho el sacrificio espiritual interno. Así como el pecado no se tiene que manifestar exteriormente porque ya ha sido consumido en nuestros corazones, de la misma manera Dios sabe cuando nosotros actuamos desde nuestro interior. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y aquí está, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. No lo hagas, Abraham. Y aquí vemos el porqué. El ángel del Señor le dice esto, que por cierto es la voz de Cristo preencarnado. Pero aquí vemos el por qué el Señor le detiene. Porque ya conozco que temes a Dios. El temor de Dios, amada iglesia, lo podríamos resumir en dos aspectos simples y sencillos y básicos. Uno, en que es un profundo sentimiento de reverencia hacia Dios. Y número dos, es tener el absoluto temor de hacer cualquier cosa que le desagrade. Una vez más, el temor en dos aspectos básicos es tener un profundo sentimiento de reverencia por Dios y número dos, tener el absoluto temor de hacer cualquier cosa que le desagrade. Por la forma en que Abraham actuó y respondió, podemos asumir con toda seguridad de que ambos aspectos existían en su corazón. Abraham tenía una profunda reverencia por Dios y al mismo tiempo temía hacer cualquier cosa que le desagradara a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro temor ante Dios? ¿Verdaderamente le reverenciamos? ¿Y verdaderamente queremos evitar hacer cosas que a Él no le agradan? Dijo un comentarista, Dios había llevado la capacitación espiritual del patriarca exitosamente hasta su culminación. Versículo 13. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Básicamente, aquí está la respuesta a la pregunta previa de Isaac y la profecía acertada de Abraham, porque Dios mismo iba a proveer el cordero para el holocausto. Y podríamos decir también que esto apuntaba hacia el futuro, cuando todo aquel pecador no tendría que ser consumido en las llamas del infierno, porque un cordero sin mancha y sin arruga iba a ser ofrecido en favor de nosotros. Dios iba a proveerlo en la persona de Cristo Jesús. Versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. En otras palabras, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, y de hecho este es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Versículo 14, parte final, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora Abraham había experimentado que en efecto el Dios
que salva había provisto, y en testimonio de este hecho le puso a esa montaña un nombre nuevo: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y ciertamente proveyó. Su hijo no tuvo que morir, un carnero fue proveído por la mano y la bondad y la misericordia y el amor de Dios, y de la misma manera hoy en día Dios ha proveído al sustituto, a su hijo, por nosotros y para nosotros. Y aquí vamos a leer del 15 hacia hasta el 18, porque ya casi estamos a punto de terminar. Y dice el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, y aquí está la promesa una vez más reafirmada: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia, promesa, poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 14: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios recompensó la fe de Abraham, repitiendo y todavía ampliando la promesa del Mesías. O sea que los descendientes de Abraham iban a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, y ellos aparte iban a tomar la posesión de las ciudades, incluso de sus enemigos. Dios había confirmado también esta promesa, y aquí está lo mejor de todo: con un juramento, jurando por sí mismo, haciendo entender que no hay nadie fuera de él que tenga una autoridad mayor que él. ¿No es eso una seguridad para nosotros, de que podemos confiar en Dios, de que sabemos que Él va a cumplir lo que Él ha dicho en nuestras vidas? Versículo 19. Y volvió. ¿Recuerdan? Volveremos, el muchacho y yo. Iremos, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Versículo 19. Se cumplió y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. En otras palabras, cuando Abraham bajó de esa tierra del Moría, la confianza en la promesa de Dios se había todavía intensificado. Su fe se había fortalecido. Dios había hecho esto en él porque Abraham vio que la promesa de Dios se había cumplido, y obviamente y humanamente Abraham y el amor por su hijo se había hecho más fuerte también. Versículo 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gilad y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio luz a Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maca. Y vamos a continuar las próximas 2 horas haciendo una biografía de cada uno de estos nombres, no se crean. Pero básicamente aquí los propósitos de Dios que Él tenía para Abraham se habían cumplido. Dios había llamado a Abraham para irse lejos de su patria, de su parentela, de su padre, y le dio una promesa. Una promesa que tal vez humanamente hablando era imposible. Pero Dios no había abandonado a Abraham y se lo mostró a través de toda su vida en esta tierra. Y así de la misma manera Dios estará con nosotros. Y la prueba está aquí. Estás aquí. Dios ha prometido que sus misericordias serían nuevas cada mañana, y estás aquí por eso. Y esa es solamente una de muchas y muchas promesas que Dios te ha hecho.
y el hombre te va a fallar, pero Dios nunca lo hará. Pero cuando llega ese momento de tensión y de dolor y de angustia, ¿sigues creyendo en Él? ¿Sigues confiando en Él? Y si no, mi amado hermano, déjame hacerte simplemente una pequeña exhortación. Corre las Escrituras. Corre a ellas, no tienes nada más. Eres pobre sin ellas. Ve, y como dijo Paul Washer, ve y entra a esa mina. Escarba hasta lo más profundo de ellas y saca esa joya. Porque esa joya es de parte de Dios y te dará todas las riquezas que tú puedas necesitar en esta vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad y por tus promesas.